Ya. Buenos días, entonces, son 8:15, el del miércoles 6 de enero. Vamos a pasar lista de asistencia. Ya están, faltan varios, faltan como 10, 8, doctor. Por A favor, ver. Víctor, ponme como coanfitriona para activar la sala de espera. Ya es un horario prudente. Ok, vamos a pasar a lo que es anfitrión. Ya. Uy, Mariela. Ya, solamente te he encontrado, Mariela, una cuenta. Sí, estoy conectándome ahora de la segunda, de la laptop, Ya. recién está cargando. Ya, listo. Anco Vilca. Presente, ingeniero. Buenas. Se está viendo la pantalla, ¿verdad, Mariela? La lista de asistencia. Sí, Ya. ve. Arcana Cutipa. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Arwire Mamani. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Badillo Chinchay. No está. Bautista Ventura. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Benítez Ramírez. Bombilla Caldas. Presente, ingeniero. Ya. Caballa Hernández. Presente, ingeniero. Ya. Castillo Valderrama. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Chavo Carhuamaca. Presente, ingeniero. Carhuamaca. Ya. Buenos días. Buenos días. Chambi Quispe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Collazos Acosta. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Escobedo Rodríguez. Espinosa Ciña. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Estacio Taipe. Estuco Ticona. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Flores Anco. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. García Galarza. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Garfias Escribá o Escriba. Valerín. No está. Gómez León. Guanilo Rivera. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Huarcaya Cerda. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. León Yaranga. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Mayhuire Jerónimo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Mamani Mamani. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Manrique Escalera. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Martínez Cueva. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Mateo Bustillos. Mateo Bustillos, ya está diciendo presente por el chat. También Garfias está diciendo presente por el chat. Ya. Moroco Quispe. Presente, ingeniero. Ya, buenos días. Najarro Rojas. Obispo López. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ocaña Ramos. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Palomino Canales. Presente, ingeniero. Buenos. Pasache Prieto. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Pino Loyola. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Rodríguez Hernández. No está. Rojas Mendoza. Presente. Ya, Rojas. Sánchez Alayo. Sí, sí, Rojas, está bien. Sánchez Alayo. Solís Valdivieso. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Zulca Loaiza. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Tenorio Bedriñana. Presente, ingeniero. Buenos días. Ok, Tenorio. Ya, un repaso, porque han ingresado algunos adicionales. Badío Chinchay. No está. Benítez Ramírez. No está. Escobedo Rodríguez. No está. Estacio Taipe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Gómez León.
Najarro Rojas. Rodríguez Hernández. Sánchez Alayo. Ya. A ver, faltan 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 están ausentes, doctor, al momento. Bueno, parece que las notas les ha alegrado. Yo no estaría tan alegre. Hay buenas notas que han tenido muchos alumnos. Habría que ver si son los que faltan los que han sacado buenas notas. Bueno, algunos estudian por las notas, nada más, desgraciadamente. O tienen problemas de repente, ¿no? ¿Quién sabe? Está ingresando, ahorita ha ingresado Caballa, aunque Caballa está volviendo a ingresar, pero hay uno que dice Pino. ¿Quién es Pino? Pino es no recuerdo ese apellido paterno, materno, le he dado el aceptar en este momento. Pino es del equipo D, creo. Ah, sí, Pino Loyola, Tiziana, sí, tiene razón. Ya, ya. Doctor, antes de comenzar yo quería hacer un comentario a los estudiantes. No sé si usted me... lo que pasa que he recibido, seguramente usted también y Mariela, hay dos equipos que han presentado, sus trabajos. No lo han hecho por el aula virtual, porque el aula virtual se presenta hasta el lunes a las 9:59, hasta un minuto antes que inicie la clase. Sí, eso es característico. Pero hay dos equipos, no sé por qué razón, que han presentado, acá los estoy mostrando. Pedro Antonio Mota, informe del equipo D, y Norman, no sé si del equipo D. Sí. A ver. Es un solo equipo, el informe 3. Entonces, Víctor, lo que sucede es que eso no procede. Claro, no, por eso yo decía, ¿no? Tengo dos observaciones en este caso. Una, que si no presentan oportunamente, pues ya no procede. Ya están fuera. Porque si todos los equipos han presentado oportunamente, entonces, ¿por qué si voy a ver la hora, dice 9:20, lunes a las 9:28, dice. Bueno, habrá que ver, no he leído, Mariela, pero si es 9:28, es antes de las 9:59. Entonces, de repente ellos, no sé qué les ha pasado. Entiendo. Perfecto. Creo que lo que sucedió, Mariela, es que yo me había confundido en aquella oportunidad. Había marcado un día previo la entrega, pero por el WhatsApp los alumnos se dieron cuenta. Me parece que esto es como un aviso. Ojalá que sea eso y no sea que están retrasados. Ojalá que sea eso. En la clase anterior, Víctor, mencionaron de que cuando quisieron colgar el trabajo ya estaba bloqueado, o sea, se pasaron del horario. Ya, ¿no? Obviamente, sí, hubo un equipo que sucedió eso en eso. Entonces ya pues... Si es por tal motivo no podemos hacer no podemos incluirlos porque sería injusto para los demás equipos que sí lo están presentando en un horario oportuno, ¿no? Correcto, óptimo. Por supuesto, Mariela, eso va uno. Y otras jóvenes, que tengan mucho cuidado porque me están enviando, yo tengo ahorita 3 correos de la uni. Un correo como docente, que es el que ustedes tienen que trabajarlo, que es brojasy@uni.edu.pe. El otro correo, este es mi correo, que lo estaba mostrando a ustedes, que este es brojasy@uni.edu.pe. Después tengo otro correo, que en mi función de secretario del posgrado, que ese me imagino que imposible que lo ubiquen, pero ha aparecido con estos señores mi tercer correo, que es victor.rojas.y@uni.pe. Esta es una nueva cuenta que la tengo desde hace una semana, pero es mi cuenta de estudiante de doctorado. Entonces aquí, por favor, no me escriban porque además de que no funciona para ustedes,
no se vayan a equivocar por algún mensaje que sí es correcto, no voy a contestar a ese correo, más bien los voy a eliminar, no puedo contestar, porque si contesto ya estaría pues en falta, ¿no? Al único correo que yo les puedo contestar a ustedes es brojasy@uni.edu.p. Entonces, fíjense, por favor, con cuidado con esos correos. Eso es lo que les quería comentar, jóvenes. Escobedo presente. Sí, Escobedo presente. Ya lo marqué. Eso es lo que sería, doctor, lo que quería hablar con los señores. Mota, por si acaso, no es de este curso, es del otro curso de gestión. Mencionaste Mota. Ya. Gracias. Entonces, ya bueno, entonces, bueno, está. Mota, ya. Entonces sí entregó tarde Mota, porque el curso me imagino que es a las 8. Claro, también ha entregado tarde y se comprometió hasta las 9 de la noche, pero ya pasó el tiempo. Yeah. Igual se le hace un recordar a los alumnos y a todo el salón, pues que deben entregar oportunamente únicamente por la vía del aula virtual y en el horario oportuno, como se está indicando. De lo contrario, no va a proceder la publicación de los informes, como es en el caso del equipo A, con el informe número 3 y número 4. ¿Sí? Uy, 2 informes. Sí, no han presentado 2 informes, entonces su nota obviamente es de 0, ¿no? Pero he visto, bueno, Mariela, que hay una acotación. He visto que hay un equipo que ha entregado informe, pero igual tiene 0, porque no ha cumplido con 2 objetivos del informe. Uno es la lectura y la otra parte sí no recuerdo. A pesar que tiene... No, lo que sucede es que hay un equipo que ha enviado solo la carátula y el índice, no hay contenido. Tienes razón. Bueno, sí, tienes razón. Sí, creo que es eso, ¿no? Sí. Hay un equipo que me ha enviado solo la carátula y el índice y no hay contenido, entonces no tengo nada que calificar ahí, por tal motivo es que tiene 0, no hay nada, ningún tema a tratar. Claro, como la nota se promedia con otras cosas, sí se puede poner 0, porque usualmente la nota mínima es 0,1, ¿no? Claro, entonces no procede, pues también sería de 0 igualmente, no hay nada que corregir ahí. Eso es de igual modo para el trabajo de campo. Eso fue en el informe número 3. No se pueden modificar ya los informes que han enviado, ¿verdad, Víctor? En el aula virtual. No, perdón. Ya eso queda ahí. ¿Perdón? Los informes que han enviado en el aula virtual, eso queda ahí, ¿verdad? Ya no se puede modificar. Eventualmente sí, se puede modificar. Claro, se puede, ellos pueden, eventualmente pueden ingresar, se les puede aperturar la hora, si es que es... no, pero si tú no lo aperturas, no lo puedes modificar, no, ellos para nada. Una vez que se pasa la hora no pueden hacer nada. Perfecto, mejor. Pero por ejemplo, si ocurriese el caso, Mariela, señores alumnos, de repente pues al presidente, algo se fue la luz en todo Lima, ¿no? Y alguien pues no pudo presentar oportunamente, lo envían por correo electrónico antes de las 9:59, ¿no? No después. Si lo envían antes de las 9:59 del lunes por correo, entonces ahí sí podría ser justificable. Entonces nosotros aperturaríamos el aula virtual para que lo vuelvan a entregar, ¿no? Ya después, posteriori, pero si es antes de las 9:59. Bueno, también también quería preguntar básicamente porque no quiero que se modifique lo que ya han enviado, ¿no? Porque ya está calificado. Claro. No. Como ya lo has calificado, en el aula virtual puedes poner la nota para que ellos se enteren. Perfecto, pensaba enviarlo. No. ¿Y puedo publicar también el informe corregido? Claro, si quieres comparte, puedes compartir ahí o lo otro día te explico, porque es bien fácil, bien interesante. Puedes enviar mensaje en el aula virtual, puedes ponerle un texto indicando unas observaciones, pero como en el informe, lo has calificado fuera, pues no lo has calificado dentro del aula virtual, ¿no? Porque dentro del aula virtual eventualmente se puede calificar también,
Pero sí, le puedes poner un comentario, las notas, eso en texto escrito, sí se puede hacer. Entonces ellos ya lo ven ahí en el aula virtual. Sí, eso se puede. Pero solamente lo vería el presidente, aquel que lo envió, ¿no? Y él ya lo comunica a sus compañeros. Muy bien, está bien. Perfecto, Víctor. Excelente, bien. Entonces, alumnos, por favor, fíjense los archivos antes de enviarlos, qué es lo que están enviando, ¿sí? Y bueno, para que quizás por ahí no envíen un archivo equivocado. Esa es una buena recomendación. Continuamos entonces, doctor Víctor, ¿les parece? Mariela, Hoy tocaba debate, Mariela. Falta el debate del equipo B. Correcto, correcto, doctor, ¿verdad? Correcto. Bien, llamamos entonces para el debate del equipo B al equipo A, al alumno Chagua Carhuamaca, que haga las consultas respectivas según lo expuesto hacia la alumna Arwire Mamani. ¿Se encuentra el alumno Chagua? Sí, presente, ingeniero. Muy bien, adelante, por favor, enciendan sus cámaras, los escuchamos. Sí, sobre las ciudades, quería hacer una pregunta sobre, si bien vemos en las ciudades, es donde que se realiza grandes negocios, las grandes transacciones económicas, pero aparte de eso, si el equipo haya podido investigar adicionalmente, si hay algunos negocios ilícitos que ocurren ahí. ¿Entendió la pregunta, señorita Arwire? No, pensé que estaba comentando recién. ¿Podría repetirme, por favor? Sí, bueno, mencionaba que en las ciudades es donde que se dan las las grandes transacciones económicas, negocios, comercializaciones, pero también hay ciertos negocios ilícitos como lo que es el tráfico de drogas, la venta de drogas, la trata de personas. No sé si me podría decir algo más sobre eso. A ver, si bien claro, tenemos lo que es el lado positivo en una ciudad, ¿no? También tenemos el lado negativo, como lo que es lo que mencionaste, ¿no? Las autoridades también tienen que ver eso, para poder, ¿cómo decirte? Investigar ello, ¿no? Porque el trasfondo de eso es la PNP, ¿no? Que tiene que estar tras ello. También ves en las noticias, ¿no? Como las autoridades de la PNP investigan ello, la DIRINCRI, ¿no? Se encarga de eso para poder combatir lo que dices, ¿no? Lo que es la trata de personas. Es un tema bastante amplio, pero lo que yo puedo mencionarte es que necesitaríamos un mayor control para poder supervisar ello y manejar bien lo que es en ese aspecto, ¿no? Para poder mejorar. Sí, coincido con lo que dices. Creo que estas instituciones son las encargadas en que estos negocios ilícitos no prosperen porque perjudican la economía tanto de un país como de una ciudad. Aparte de que las mismas personas salen perjudicadas, ¿no? Esa sería mi réplica. Muy bien. Bueno, pasamos a las consultas del alumno Collazos Acosta hacia el alumno Bautista Ventura. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, por favor. Los escuchamos.
Buenos días. Sabemos que la carencia y la falta de moralidad y ética es un problema que, que se da muy a menudo entre los políticos y es un problema que se da a lo largo de los años. Entonces, quería saber qué solución se podría dar a eso, según su criterio. Sí, bueno, creo que la solución para ese problema está parte en dos grupos, ¿no? El primer grupo que está integrado por el núcleo familiar, quienes tienen que fomentar los buenos valores en los niños, y también por parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, implementar cursos importantes como ya desde la secundaria o primaria, ¿no? Filosofía, ética, ahí tenemos temas de urbanidades, entonces, cosa que desde pequeño las personas, desde niños ya se vayan formando y eh, adoptando las posturas correctas ante determinadas situaciones, ¿no? Lo que mencionabas, ser una persona íntegra. Esa sería mi respuesta. Claro, todo empieza desde la educación de familia. Entonces allí se podría ir corrigiendo poco a poco esa conducta y evitar inconvenientes ya a mayor escala, como en el caso de los políticos. Y especialmente como el caso que su grupo vio con el presidente Toledo, etc. Eso sería mi réplica. Bueno. Bien, recordemos los temas a tratar, por favor. Bien, pasamos a las consultas del alumno Mayhuire Jerónimo hacia el alumno Benítez Ramírez. ¿Está presente? Enciendan sus cámaras, por favor. Buenos días. Sí, soy el alumno Benítez. Buenos- Muy bien, buenos días. Bueno, sabemos que uno de los principales problemas del Perú es la gentrificación y una forma de arreglarlo es una forma de arreglar este inconveniente es mejorar la economía en los demás departamentos. Pero, ¿cómo haríamos para fomentar el crecimiento económico en los demás departamentos a mediano o corto plazo? Bueno, en realidad, buenos días compañeros, y tienes toda la razón de que la mejor forma de hacer eso es teniendo esa libertad de cada departamento de poder decidir sobre su región, ¿no? Pero también sabemos de que estas personas que lo gobiernan muchas veces no hacen nada por su región. Por el caso de, por ejemplo, los Acuña en el norte, ¿no? En Trujillo, La Libertad. Por ejemplo, en Ancash, ¿cómo se llama? El que salió de los cuellos blancos, ¿no? A mediano y corto plazo, creo que sería bueno hacer un ente regulador sobre este tema. En estos momentos no estoy seguro si es que habrá un ente regulador sobre las regiones, pero tampoco se le puede dar tanta libertad económica a que las personas puedan hacer con el dinero de sus regiones lo que deseen. Yo creo que se debería organizar un ente regulador para poder ver ese tema, ¿no? Porque como ya nos hemos dado cuenta, muchas veces el poder y el dinero se les sube a la cabeza y estas personas no llegan a hacer del total, el total uso del dinero para sus regiones, más bien se dedican a enriquecerse ellos mismos. Sí, mi respuesta sería ser un ente regulador, compañero. Ya, sí, para complementar la idea también, me refería como crear un trabajo como podría ser el turismo también, ya que siento que en el Perú hay bastante potencial, pero no lo explotamos
porque tal vez tenemos esa vieja idea de que debemos ser industriales, pero siento que primero debemos pasar por una etapa más sencilla, que puede ser el turismo, y recién llegar a la industrialización. Bueno, también estoy de acuerdo con lo que dijiste, que sería una mejor forma para administrar, ¿no? Bueno, eso es todo. Bueno, pasamos entonces a las consultas del alumno Ocaña Ramos hacia el alumno Estuco Ticona. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, por favor. Buenos días, profesor. Mi consulta sería sobre ya que existe una centralización en el Perú, ¿qué factores son los que afectan a la persona rural al llegar por ejemplo, al llegar a Lima y tener una mejor calidad de vida? ¿Cuáles son esos factores que le afectan? Sí, qué tal, doctor? Buenos días, ingeniero, buenos días, alumno, compañero. Bueno, primeramente estaba viendo que el grupo de mi compañero está dando preguntas que no están tan relacionadas al tema que hemos expuesto. Quería comentar eso porque el tema que hemos expuesto sobre los actos corruptivos, de la hora de la corrupción, ¿no? Y el caso Lavajato, ¿no? Y y respondiendo a la pregunta de mi compañero, uno de los factores, ¿no? que podemos ver de la gente que migra, ¿no? hacia Lima. En realidad las personas que saben migrar, ¿no? hacia la capital tienen unas razones de mejorar, ¿no? su calidad de vida, o muchas veces ellos creen que van a encontrar una mayor educación, lo cual es en realidad cierto, ¿no? Sabemos que Perú es un país en cierta forma centralizado y es mucho mejor la educación, se puede decir, ¿no? En lo que es la capital, ¿no? Sobre todo en las universidades. Pero pienso que no deberían realizar esa migración, ¿no? Ya que estarían abandonando, ¿no? Lo que son el sector agrario, ¿no? O los sectores que se puedan trabajar, ¿no? En lo que es la provincia. Así que la descentralización es un proceso que se está dando continuamente, ¿no? En el Perú a través de lo que son los gobiernos regionales, las municipalidades, pero aún así pienso que no se está dando de una gran manera, ¿no? Aún se sigue haciendo migraciones. Incluso me considero también una persona que viene de provincia, ¿no? Yo soy de Tacna, así que yo viajé hacia la ciudad de Lima para estudiar en la uni, ¿no? Así que pienso que sus razones están bien, pero creo que no es la forma, ¿no? Creo que debería haber mejores universidades también en provincia, para que no haya ese fenómeno social que estamos viendo ahora. Bueno, esa sería mi respuesta. Y claro, confirmo con tu respuesta, pero también quiero agregar existe lo que es la discriminación y también la falta de capacitación de las personas rurales, a veces lo que es en Lima. Como tú dices, ¿no? También nosotros también estudiamos en Lima y yo también soy de provincia y buscamos una mejor calidad de enseñanza para ser buenos profesionales. Y eso es lo que le falta, pues, a las provincias o a los otros departamentos, ¿no? No sería mi respuesta. Pasamos entonces ahora a las consultas del alumno Tenorio hacia el alumno Manrique Escalera. Enciendan sus cámaras, por favor, los escuchamos. Mi pregunta va por el tema de la corrupción. ¿Desde qué momento de la historia peruana crees que comienza la corrupción y desde ahí se ha sentado hasta el presente en el gobierno peruano? ¿Y qué medidas deberían tomarse para poder erradicar con esa corrupción y falta de ética? Bueno, la corrupción en el Perú ya incluso desde antes de la República creo que se da desde el momento que los españoles empiezan a robar el oro de nuestro país. Creo que desde ese acto empieza a haber
un mayor valor a lo material que a lo que realmente importaba, que eran las personas. Creo que mucho el interés de los, bueno, en este caso de los españoles, de los europeos que llegaron al Perú por las riquezas, fueron llevando su moralidad hasta un punto donde no había regreso. Pasado el tiempo, llegamos al virreinato, después en la república. Considero que desde los primeros presidentes siempre, bueno, nosotros a través de la historia conocemos algunos actos que van llevando a lo que se le llama corrupción. Por ejemplo, cuando tuvimos la época del guano también, se dice mucho que los presidentes de ese entonces adquirieron riquezas gracias a eso. Y así se ha visto que durante todo este tiempo de república que hemos tenido, muchos de los presidentes han sido investigados o han sido declarados como corruptos. Erradicar con esto creo que es algo, o bueno, va a ser algo muy complicado porque hay muchas instancias en el país que están bajo esto. Podemos empezar desde la policía. Muchas veces se ha visto que, sabemos que no a todos, pero sí una gran mayoría reciben coimas, por ejemplo, los simples policías de tránsito por una persona no querer recibir una papeleta. Después vemos abogados o jueces que reciben algún dinero a favor de no condenar a alguien. Y después tenemos inclusive a los congresistas que en la década de los 90 recibían dinero a favor de votos con leyes que el gobierno quería. Así que una instancia reguladora por el momento es un poco complicado, por decirlo así. Considero que la base para cambiar esto es la educación. Nosotros, como futuros ingenieros, las personas que se están educando, buscan algo mejor, buscan generar un mejor país. Considero que esa es la forma en la que podríamos empezar a cambiar por medio de nosotros mismos y las demás personas, generar más ética, generar valores en todos los estudiantes. Creo que esa sería la forma más adecuada. Sí, concuerdo con tu respuesta y más que nada indicar que no existiría la corrupción si es que tampoco existieran las personas que corrompen a los demás, o sea, las personas que ofrecen un pago por recibir algún servicio de manera más rápida o algo así. Se podría eliminar si cada uno toma conciencia de su propia persona y si es que en verdad quiere su país, dejaría de hacer esas cosas. Gracias. Muy bien. Terminamos con el debate. Pasamos lo que es ahora al tema de las consultas. Perdón, al tema de las sustentaciones. Bien, atentos con la sustentación del siguiente equipo. La ruleta. Así es. Equipo F. El equipo F va a tener como vocero el día de hoy al alumno Estacio Taipe. ¿Se encuentra el alumno Estacio? Sí. Sí, presente, ingeniera. Muy bien, adelante, alumno. Buenos días. Encienda su cámara, lo escuchamos. ¿Algún compañero me puede ayudar, por favor, con la PPT? Ya se ve, señor Estacio. Ahora sí, tiene que lanzarla para que se vea en toda la pantalla. Perfecto. Señor Estacio, tiene 20 minutos para su presentación, por favor. Ya, ok. Buenos días, profesores y compañeros. En esta oportunidad, el grupo 3, el grupo F el equipo F le va a exponer sobre la ciudad y el libro de José Ingenieros, Las Fuerzas Morales. Siguiente, por favor. Las ciudades. Una ciudad es un asentamiento de población con atribuciones y funciones políticas, administrativas, económicas y religiosas.
Es un espacio urbano con alta densidad de población en la que predomina el comercio, la industria y los servicios. Se diferencia de otras entidades urbanas por diversos criterios, entre los que se incluyen población, densidad poblacional o estatuto legal, aunque su distinción varía entre países. La población de una ciudad puede variar entre unas pocas centenas de habitantes hasta decenas de millones de habitantes. Las ciudades son las áreas más densamente pobladas del mundo. Por ejemplo, Sao Paulo, sus cerca de 20 millones de habitantes, tiene una densidad poblacional aproximadamente de 7.160 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que todo Brasil posee poco más de 22 habitantes por kilómetro cuadrado. Siguiente, por favor. Ciudades en la Edad Antigua. Bueno, las ciudades del mundo antiguo correspondían a una concepción simbólica del espacio propia del pensamiento mágico y del pensamiento religioso. El ordenamiento del espacio debía ser coherente con la cosmología y la orientación astrológica de cada cultura. En Sumeria, por ejemplo, se trata de ciudades-estado, regidas por valores de tipo religioso y militar, donde se aprecia un orden arquitectónico y una diferenciación por ciudades destacaban los grandes templos y palacios orientados hacia la salida del sol. En el Egipto antiguo, el espacio urbano se estructuraba teniendo en cuenta la orientación de los puntos cardinales en dos ejes, norte y sur, y este y oeste. La ciudad egipcia plantea una organización espacial con arreglo a un orden jerárquico, situando en el centro urbano los templos y palacios. En la antigüedad Grecia, la cultura se decanta por el pensamiento racional, por los sofistas como Pitágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Por tanto, la ciudad debe de estar también a la medida del hombre. El racionalismo impregna tanto el pensamiento político griego como el filosófico, que en cuanto tal se inicia en ese momento. Y las ciudades romanas fueron herederas del urbanismo griego, de sus criterios de racionalidad, funcionalidad, armonía y orden. Recogieron también la tendencia griega al acercamiento de los espacios y el valor de la perspectiva o visión de conjunto. En la ciudad romana destaca en primer lugar el foro, después los templos y palacios, los anfiteatros y los circos, así como el arte urbano, que es en Roma más psicológico y extrovertido que el griego, más estético e interiorista. Siguiente. Ciudad en la Edad Media. Las ciudades medievales están rodeadas de altas murallas por su protección y algunas contaban con una fortaleza construida dentro del recinto de la ciudad conocida como ciudadela. La ciudad se dividía en barrios como uno con su propia parroquia. El ambiente de las ciudades era insalubre, pero variaba dependiendo de cada ciudad. Algunas ciudades y villas estaban empedradas y pavimentadas. El sistema de alcantarillado consistía en una serie de canales, unas veces cubiertos con losas y otras del descubierto. Servían para canalizar las aguas residuales, como también para drenar el agua de la lluvia hacia ríos o lagos. Siguiente, por favor. Ciudad de la Edad Moderna. Ahí tenemos primero la ciudad del Renacimiento. Las ideas renacentistas postulan calles rectilíneas y con la arquitectura uniforme, con grandes plazas y conjuntos monumentales. La ciudad renacentista, en consecuencia, sigue siendo la ciudad medieval, pero con pequeños cambios superficiales impulsados por las élites burgueses, eclesiásticas y aristocráticas. Se trata ahora de una ciudad señorial, donde el hombre se dedica a cultivar las artes y las letras. Los grupos sociales denominantes pasan a residir en el interior de las ciudades, formando la nobleza urbana. Así, a partir del siglo XV, el paisaje urbano verá aparecer el nuevo tipo de edificatorio, los palací. Los mejores ejemplos de esto son la ciudad de Florencia y Venecia en Italia. Ciudad del Barroco. El barroco se caracteriza por su interés integrador de espacios en todo unitario, ya sea urbano o paisajístico. El desarrollo de las ciudades se expresa a través de la arquitectura monumental como plazas, edificios, fuentes y jardines. El proceso de urbanización del barroco fue el motor de la configuración de la ciudad como un todo.
Siguiente, por favor. Bueno, ahora ciudad en la edad contemporánea. Durante el siglo XIX cambia radicalmente la sociedad, la economía y por tanto el concepto de ciudad. La ciudad contemporánea gravita sobre dos ideas básicas. La concentración del mercado en torno a la creación de un centro urbano y la reunión de la fuerza de trabajo y los consumidores. Siguiente. Bueno, ahora está la ciudad en la actualidad. Para finalizar, las principales ciudades del mundo. Las ciudades más grandes y más importantes del mundo actual son capitales, históricas o económicas, y suelen albergar a millones de personas. Algunas de las de mayor renombre e importancia económica y poblacional son, por ejemplo, Tokio, es que es la capital de Japón, posee una población de más de 40 millones de habitantes. Nueva York, la ciudad más poblada de Estados Unidos, la segunda más poblada del continente, luego de la Ciudad de México, claro. Posee una población de 22 millones. Seúl, la capital de Corea del Sur. Londres también. Habitan casi 14 millones de habitantes. París, capital de Francia. También Shanghái, la ciudad más poblada de China. Una de las de mayor población del mundo, con más de 23 millones de personas, en tan solo una superficie de 6.340 kilómetros cuadrados. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, y conclusiones. Las ciudades no son solamente un objeto de estudio de las ciencias sociales, sino un problema que ha ocupado a los hombres desde que estos decidieron asentarse formando agrupamientos sociales estables. Segundo, las ciudades antiguas estaban más ligadas a lo que corresponde a un pensamiento mágico y religioso, como lo mencioné hace un momento. La ciudad medieval fue un centro de producción de objetos manufacturados. La ciudad renacentista seguía siendo una ciudad medieval con pequeños cambios impulsados por las élites burguesas, eclesiásticas y aristocráticas. A ver, siguiente, por favor. Bueno, ahora como segundo punto de análisis tenemos el libro de José Ingenieros titulado Las fuerzas morales. Siguiente, por favor. Bueno, ¿quién fue José Ingenieros? José Ingenieros nació en Buenos Aires en el año 1877 y murió en 1925. Fue un filósofo argentino. Estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires y fue profesor de psicología experimental en esa universidad. Está considerado como uno de los máximos representantes del positivismo en Latinoamérica. Escribió su tesis doctoral La asimilación de la lucha por la vida en 1903. Siguiente, por favor. Acerca del libro Las fuerzas morales. Las fuerzas morales configuran el contenido de los sermones laicos que el filósofo José Ingenieros dio a conocer en publicaciones estudiantiles entre 1918 y 1923. Constituyen una moralidad viva con flujos que nacen, viven y mueren en relación con las sociedades y con el perpetuo fluir del universo, y en la medida que obran en tensión activa hacia la perfección, son funcionales y capaces de dotar al hombre que las practica de valor moral. Siguiente. Bueno, ahora pasamos al análisis general. Primero hablemos de la subparte que se llama del mérito. Bueno, aquí el autor nos dice que el rango solo es justo como sanción del mérito. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que el rango no siempre guarda la relación directa con el mérito. El rango depende de la opinión de los demás, o sea, es de carácter extrínseco. Sin embargo, el mérito es el conjunto de virtudes que puede tener una persona, que puede adquirir una persona. O sea, es intrínseco. Y el mérito está en el ser y no en el parecer. Este es el mismo en la cumbre o en el llano, en la gloria o en la diversidad, en la opulencia o en la miseria. También nos dice, la servidumbre moral es precio del rango injusto. O sea, en las generaciones sin ideales, los hombres aspiran a ser medidos por su rango de funcionarios. El hombre que se arrodilla ante los altos funcionarios está siempre destinado a mendigar favores. El mérito puede medirse por las resistencias que provoca. O sea, cuando una persona tiene bastante mérito, vive rodeado de adversarios. Son aquellos que conspiran contra el que avanza, como si el mérito ofendiera por el simple hecho de existir. Esto se resume en la frase sobresalir es incomodar.
Luego pasamos a del tiempo. El autor nos dice que valorizando el tiempo se intensifica la vida. O sea, el tiempo debe ser sabiamente aprovechado, tanto en el trabajo como en el placer. Vivir con intensidad es encontrar el equilibrio entre el empleo útil y de todas sus aptitudes y la satisfacción deleitosa de todas las inclinaciones. También nos dice el autor que una juventud que no sabe trabajar es tan desgraciada como aquella que no sabe divertirse. El tiempo es el valor de la ley más alta, dada la escasa duración de la vida humana. Por eso, cuando una persona cuanto más mérito tenga una persona, su tiempo es mucho más valioso. Cada actividad es un descanso de otras. El organismo humano es capaz de realizar múltiples trabajos que exigen atención y voluntad. Luego conlleva la fatiga. Luego, la acción fecunda exige continuidad en el esfuerzo. Toda actividad debe tener un propósito consciente. No hacer nada sin saber para qué, ni empezar obra alguna sin estar decidido a concluirla. La brevedad del vivir impide realizar empresas grandes a los que no saben disciplinar su actividad. El autor nos dice que es importante escoger el tiempo que vamos a utilizar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, del estilo. Hay estilo en toda forma que expresa con lealtad su pensamiento. Estilo significa afirmación de personalidad. El más noble estilo es aquel que transparenta ideales hondamente sentidos y los expresa en forma contagiosa, capaz de transmitir a otros propio entusiasmo por algo que embellece la vida humana, salud moral, firmeza de querer y serenidad optimista. La corrección preceptiva es la negación del estilo original. La adquisición del estilo personal suele comenzar cuando se violan los cánones convencionales del pensamiento de aquella época. En cada arte o género existen normas de corrección, pero no hay arquetipos de estilo, pues todo nuevo pensar requiere una nueva expresión. El estilo es lo individual, o lo que uno no aprende. Por eso hay tanto estilo en la expresión de un artista, como carácter en su personalidad. Y siendo síntesis de mente toda, vibrante en la expresión integral, no puede ser forma sin ser antes pensamiento. O sea, primero el artista lo piensa y luego lo expresa. Eso se trata de decir. La originalidad se revela en todas las formas de expresión. Raro que un hombre de genio culmine excelentemente en varias artes o géneros. Generalmente, un artista siempre se circunscribe en el ámbito, digamos, por ejemplo, lógico o en el ámbito estético. Nunca puede, o si abarca los dos, siempre se enmarca en uno solo, en uno especialmente. Siguiente, por favor. Siguiendo, no hay bondad sin tensión activa hacia la virtud. El hipócrita que obra bien por simple miedo a la coerción social es peor que el malo desembosado, ya que sin librarse de su maldad, la complica de cobardía. Obediencia no es bondad. El respeto de los convencionalismos injustos corrompe la conciencia moral y convierte a cada uno en cómplice de todos. Los débiles acaban obrando mal por no contrariar la maldad de los demás. Tienen al hombre recto para conseguir su complicidad en el mal. La mayor vigilancia es pequeña contra las redes invisibles tendidas en todas partes de los intereses creados. De la moral. En toda realidad social, según su experiencia, se elaboran ideales éticos que son hipótesis de futura perfección y difieren sin cesar de los que han servido en sociedades ya decaídas. Cada era, cada raza, cada generación concibe diversamente las condiciones de la vida y renueva en consecuencia los valores morales. Los hombres de cada época adaptan su personalidad a las relaciones sociales que incesablemente se renuevan. Señor Estacio, tiene 5 minutos para culminar, por favor. Ok. Siguiente, por favor. De la religión. Las creencias colectivas se idealizan en función a la cultura. Frente a las religiones que envejecen y se materializan, el sentimiento mítico sigue engendrando subversivas y herejías.
que puede el tiempo convertir en religiones nuevas, las actuales han sido herejías de las precedentes, por ejemplo, el cristianismo del judaísmo, el protestanismo del catolicismo y el unitarismo del protestanismo. La moralidad está en razón inversa al de la superstición. Siguiente. De la verdad. Toda la verdad expresa una preferible correlación funcional. El mudar incesante de lo real determina la variación de lo conocible y de lo consciente, cuyas relaciones solo pueden concebirse con un equilibrio inestable. El predicar la verdad es peligroso, pero lejos de arredrarse por el peligro, es deber de nosotros enseñar y transmitir las verdades a los que están aptos y tienen la voluntad de aprenderlas de la superstición. De la ciencia. Las ciencias son sistemas de verdades cada vez menos imperfectos. Son resultados de una milenaria colaboración social en que se han combinado infinitas experiencias individuales. Cada sociedad en su momento dado posee cierta experiencia actual, que es función de su ciencia posible, permitiéndose adquirir verdades según el contexto. Siguiente, por favor. Del ideal. Los ideales éticos son hipótesis de perfección. Un ideal es la antítesis de un dogma muerto, que generalmente son las creencias e ideologías anteriores a la percepción actual del mundo y de la sociedad. Las creencias retrospectivas no son ideales sino supersticiones, signo de vejez mental en los individuos y en los pueblos. Existen diversos ideales que dependen tanto del tiempo en el que se dan como el lugar. Siguiente. Conclusiones. Los ideales de mérito deben basarse en el conjunto de virtudes y no en la opinión de terceros. Los ideales del tiempo deben basarse en aprovechar al máximo encontrando un equilibrio entre la utilidad y la satisfacción. El mérito del estilo debe basarse en encontrar la esencia individual de nosotros que no aprendimos de nadie más. Se elaboran ideales éticos que son hipótesis de futura perfección y difieren sin cesar de los que han servido en sociedades ya decaídas. La honda emoción del hombre frente a los misterios de la naturaleza dio origen a sentimientos religiosos. Las religiones actuales son herejías de las precedentes. Combatir la injusticia es la manera más eficaz de capacitar a los hombres para el bien. Mientras coexistan en el espacio sociedades heterogéneas, cada ideal solo será legítimo donde sean efectivas las condiciones que lo engendran. Siguiente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, pasamos al debate entonces. Para eso llamamos ahora al equipo E, al alumno Bombilla Caldas, que haga las consultas respectivas según lo expuesto hacia el alumno Castillo Valderrama. Enciendan sus cámaras, por favor, los escuchamos. Buenos días. Quisiera que mi compañero me pudiera nombrar algunos ejemplos respecto a lo que mencionó sobre que las religiones eran herejías del pasado, pero más que nada en el caso peruano, ¿no? Muy bien. Bueno, cada tipo de civilización, de ciudad, ha estado siempre un poco vinculado a la religión, ¿no? Y más o menos viendo el caso peruano, antes cuando el Perú era habitado por los incas, tenían varios dioses, eran politeístas, y más o menos su creencia se avanzaba en aquellos elementos que los favorecían o que los ayudaban, como el sol, que le ayudaba a la agricultura, la lluvia también a la agricultura, la tierra, que era el lugar donde estaban, entre otros, ¿no? De eso se basaba su religión. Ahora, ya con la llegada de los españoles, estos instauraron su propia religión. Y viendo más o menos una contraposición entre estas ambas, podríamos decir que la religión que ellos instauraron no correspondía con lo que los incas creían. Y más o menos es por eso que podríamos decir que era
eran, en términos muy radicales, se podría decir que ambos eran una herejía del otro, ¿no? Que como no estaban de acuerdo con eso, obviamente lo consideraban opuesto a lo que ellos creían, y por eso sí que va el punto. Obviamente respecto a la posición del otro, ¿no? Esa sería mi respuesta. ¿Qué Bueno, opina su compañero? coincido con las palabras de mi compañero. Así como lo mencionó, por ejemplo, algo que yo he visto es que lo que hacían los españoles fue mezclar las culturas, ¿no? Por ejemplo, con el señor de Pachacamilla, que era el dios de los temblores, y luego se le asoció al señor de los milagros, ¿no? Por un mito bien similar, ¿no? Donde un mural sobrevive a un terremoto. Y también con la catolización de los cerros, ¿no? De los apus, donde se les comenzó a poner cruces, ¿no? Para que cuando vayan a hacerle culto al cerro, también le hagan culto al Dios cristiano. Eso sería todo. Muy bien. Pasamos entonces ahora a las consultas del alumno Chambi Quispe hacia el alumno Estacio Taipe. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras. Buenos días compañeros y profesores. Respecto a la oposición, ¿a qué se refiere exactamente cuando dice que cuando un hombre tiene mayores méritos, está rodeado de enemigos o presenta mayores dificultades? Bueno, con respecto a lo que dijo mi compañero, que cuando un hombre tiene bastantes méritos, tiene bastantes adversarios, significa que en una sociedad que no posee ideales, las personas mayormente se encargan de tener tener rangos, claro, tienen tener rangos porque son de carácter extrínseco, o sea, dependen de la opinión de los terceros, pero lo que el autor quiere decir que una persona íntegra debería tener méritos, porque los méritos se encargan de tener las virtudes, las cualidades de uno mismo, que es de carácter intrínseco. Una persona que no presenta ideales se encarga de, no quiere esforzarse, no quiere hacer las cosas bien, entonces se encarga de mendigar favores. Se encarga de mendigar favores y no construye sus virtudes. Por eso es que cuando observa a una persona con virtudes, con méritos, se encarga de como que de quitarlo de la carrera, y si como que quieren decir que si él avanza, si yo no avanzo, entonces él tampoco que avance. A eso me refería con que genera bastantes adversarios. ¿Y qué le parece la respuesta a su compañero? ¿Por qué la pregunta? Me está diciendo que mientras que una persona pueda alcanzar los méritos establecidos, entonces, y otra persona no lo puede lograr, entonces va a hacer que la persona que sí pudo, como que ya no trate de avanzar, ¿no? Eso me está tratando de decir. O sea, que como la sociedad funciona de una manera medio egoísta, como que, si yo no puedo, tampoco puedes, y viceversa, ¿no? Y no le está dando la oportunidad de que, o sea, si tú no puedes, si tú no puedes, entonces yo te voy a ayudar a que puedas, ya que ese sería el fin de una sociedad ideal, como acabo de mencionar en el libro, ya que, o sea, los ideales de mérito deben basarse en un conjunto de virtudes, ¿no? Y así que la sociedad pueda progresar. Muy bien, pasamos entonces ahora a las consultas del alumno Mamani.
hacia la alumna Flores Anco. Enciendan sus cámaras, por favor. Buenas tardes, no, buenos días con todos. Acerca del libro, en la parte de moral hablan de cambios, ¿no?, en los ideales éticos. Quisiera preguntar acerca de ellos. ¿A qué se deben estos cambios, no? ¿Cuál es la causa de ello? Gracias. Muy bien. Señorita Flores. La señorita Flores. Parece que no está. No está, ¿no? Alumna Flores, justo alguien me ha escrito aquí. A ver, pasamos, si no, la pregunta a otro integrante del equipo. La señorita Melanie Flores siempre tiene problemas de conexión. Entra y sale. Bien, pasamos la pregunta al alumno Pasache Prieto. Alumno Pasache. Ingeniero, buenos días. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Ahí está ingresando la señorita Mel Flores. Sigo con la pregunta, ¿no? Sí, adelante, alumno Mamani y el alumno Pasache. Sí, ok. Me refería, ¿no?, en la parte de moral, el libro de José Cisneros nos habla, ¿no?, de cambios en los ideales éticos. Mi pregunta va a ello, ¿no? ¿A qué se deben estos cambios, no? ¿Cuál es el detonante, causa de ello? Gracias. ¿A qué se deben los cambios de la moral? No le entendí muy bien la pregunta, disculpa. No, es que justo en una BPT hablan acerca del tema de la moral, hablan de cambios en los ideales éticos, ¿no?, que están en constante dinamismo, ¿no? Mi pregunta va a eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Bueno, pues si me vas a hablar de la moral y los cambios en lo estético, ¿no? Algo así te entendí. Bueno, acá mi respuesta sería que la moral está relacionada con la estética, ¿no? Por ejemplo, a veces, un ejemplo claro, ¿no? A veces cuando uno ve a una persona, ¿no?, relacionada con lo estético, ¿no? Si uno ve a una persona bien vestida, ¿no?, piensa que es una persona de buena educación, una persona que tiene buenas actitudes o buen actuar, ¿no? Pero como nos damos cuenta, ¿no? Esto no pasa siempre, ¿no? Porque a veces vemos a personas que humildes, ¿no? De esa forma, ¿no? Por decir así la estética y la forma de vestir, ¿no? Pasa lo contrario, ¿no? Que esa persona tiene buenos principios, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en nuestro Congreso, ¿no? Que personas que están con saco y corbata, vemos lo que hacen, ¿no? Y sabemos lo que son. En cambio, personas que de la calle, ¿no? Que son humildes, trabajan, ¿no? No tienen esa capacidad de, de vestirse, por decirlo, ¿no? Y no son personas que son éticas en sí, ¿no? O que tienen mayor moral que los que a veces tienen mejor estética. Bueno, eso es lo que te podría decir. Okay. Bueno, en cierta forma sí, pero el enfoque era más el por qué los cambios de ello, ¿no? Y podría decir que los cambios detonantes de la ética o de sus ideales éticos son las épocas de crisis, justamente, ¿no? Un ejemplo en la actualidad. Hablamos de... Para nadie es nada nuevo el tema del ambiental, ¿no? De que se habla de que hay un punto, que estamos llegando a un punto de no retorno. Y se habla mucho de la ética ambiental ahora, ¿no? Cosa que no se hablaba para nada, ¿no? Hace 50 años, ¿no? 60 años. Eso es lo que diría, ¿no? Que es el detonante para los cambios y los ideales, ¿no? Esas épocas de crisis, los puntos de no retorno para la sociedad, ¿no?
Esas cosas serían. Gracias. Muy bien, pasamos al debate entonces ahora del alumno Martínez Cueva hacia la alumna Flores Anco. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras. Sí, mi pregunta va acerca de la densidad poblacional que hablaron. Por ejemplo, en Brasil mencionaron que una ciudad tenía como 7.000 habitantes por kilómetro cuadrado y en cambio en todo el país de Brasil tenían 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Y por ejemplo, puedo decir de Perú, ¿no? Que en Lima tienen un promedio de 3 por kilómetro y comparando con Huancayo que tienen unos 30 habitantes por kilómetro, ¿esto qué cosa indicaría, no? ¿Qué cosa indicaría esta densidad poblacional? ¿Podrías repetir la densidad poblacional de Lima, por favor? Claro, la densidad poblacional de Lima son aproximadamente 3.000 habitantes por kilómetro, ¿no? Y comparando con Huancayo, que tiene unos 30 habitantes por kilómetro, ¿qué indicaría esto? La población total de la zona. Por ejemplo, si la diferencia entre Brasil y, perdón, Sao Paulo y la población total de Brasil es una gran diferencia. Se debe que Brasil, la extensión de Brasil en sí es amplia y se divide el total del territorio entre la cantidad de habitantes, ¿verdad? Lo mismo pasa con Huancayo. Lima no es, aparte del centralismo, Lima no es, perdón, Huancayo, el territorio de Huancayo no es tan amplio como Lima. Y Lima está sobrepoblada. Por eso es que vemos que hay gente que vive en los cerros. Ya no alcanza extensión en la planicie y se van a vivir a... Sí, concuerdo con lo que te digo, pero también yo me refería a que esta densidad, ¿no? poblacional que vemos en Lima, que es de 3.000 y comparado con Huancayo, que es 80, nos da como evidencia, ¿no? de que la población rural se ha mudado hacia la ciudad, ¿no? para poder lograr un mejor desarrollo y una mejor calidad de vida. Eso me refería a mi pregunta. Bueno, pasamos entonces ahora a las consultas del alumno Pino Loyola hacia el alumno Solís Valdivieso. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras. Bueno, con respecto al tema de la ciudad del discurso con los compañeros, quisiera preguntar qué factores, aparte de las autoridades, hay para que no se haya dado una correcta planificación urbana actualmente. A la administración y ejecución de lo que vendrían a ser las autoridades, yo pienso que es una mala distribución, el Perú de por sí tiene una mala distribución geográfica de lo que es los recursos naturales, y en ello actualmente desde la época creo de Alan García se han establecido, por así decirlo, alianzas entre los gobiernos regionales, los cuales comparten desde tecnología, industria, agroindustria, exportaciones y esas cosas, pero son medidas menos, o sea, son medidas poco que influyen, pero de alguna manera se está logrando hacer de que el Perú sea menos centralista y creando así oportunidades de trabajo en el sector rural. eh, y más que nada eso sería, creo, porque la pobreza en los sectores rurales, por ejemplo, yo soy de Piura, y ahí veo lo que es el sector, por ejemplo, agroexportador es muy importante, ya que hay siembran, por ejemplo, mangos, palta, ¿no? Y en épocas, por ejemplo, del fenómeno del Niño,
no hay mucho apoyo por parte de las autoridades, por ejemplo. Aunque a veces llegan así donativos y esas cosas, pero no hay, por ejemplo, medidas de prevención, algo preventivo, reservas y cosas así, ¿no? De verdad hay varias cosas para cambiar, pero esto sería más o menos como una acotación de lo que yo pienso, ¿no? Esa sería mi respuesta. Claro, respecto, concuerdo con tu compañero en la parte de planificación con otras provincias. Quería añadir que en el tema de la ciudad, por ejemplo, en las autoridades como que están muy separadas de un factor que es el más importante, que sería el ciudadano, pues, ¿no? Entonces, no se le integra a en las fases del proceso de planificación, como que él asume muy al gabinete, y entonces cuando no se tiene la participación del ciudadano, no se estaría dando una adecuada interpretación de la realidad de los planos hechos por los especialistas, ¿no? Entonces, creo que el ciudadano debería crearse una conciencia cívica y también una voluntad colectiva, ya que esto de la planificación urbana va a servir para su beneficio a través de la participación de este proceso. Muy bien. Culminamos entonces. Culminamos con el debate. Para eso vamos a llamar ahora a la siguiente sustentación. A la ruleta pasamos. ¿Atentos? Equipo D. Equipo D va a continuar con el vocero, el alumno o alumna. A ver, déjenme ver. El equipo del vocero será el alumno Anco Vilca. ¿Se encuentra el alumno Anco Vilca? Sí, ingeniera, sí. Bien. Uno de mis compañeros va a compartir. Perfecto. Encienda su cámara, por favor. Lo escuchamos. Lance toda la presentación para que se vea en full pantalla, por favor. Gracias. Señor Brian Anco, tiene 20 minutos para presentar. Yo le voy a avisar 5 minutos antes del término. Gracias. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Brian Anco y vamos a hablar sobre la ciudad y un resumen acerca del libro Historia de la corrupción en el Perú, más específicamente el capítulo 4. Siguiente, por favor. Primero, una definición, lo que es la ciudad. Una ciudad es un asentamiento de población con atribuciones y funciones políticas, administrativas, económicas y religiosas, a diferencia de los núcleos rurales que carecen de ellas total o parcialmente. Eso tiene su reflejo material en la presencia de edificios específicos y en su configuración urbanística. Siguiente, por favor. La administración. La administración de las ciudades corresponde a distintas instituciones. Estas pueden ser la municipalidad, el ayuntamiento o la prefectura. Estas organizaciones son responsables por la planificación de la ciudad y de acuerdo a las competencias dadas por las respectivas legislaciones nacionales. La administración de una ciudad está encabezada generalmente por un alcalde, presidente municipal o un consejo, todos elegidos por votación popular. Habitualmente están a cargo de velar por los intereses de sus ciudadanos representándolos ante la autoridad jerárquica mayor, además de impulsar políticas locales para mejorar su calidad de vida. Siguiente, por favor. La economía. La economía de las ciudades es general y altamente diversificada, variada entre ciudades, ya que la economía urbana
Nunca se basa solamente en un determinado sector económico. Varias ciudades dependen principalmente de un único o algunos pocos sectores económicos como sector turismo o sector minero. Algunas ciudades, sin embargo, aún dependen mucho de la agricultura y la ganadería. La economía de las grandes ciudades tienden a ser más diversificadas, mas esto no siempre sucede. Siguiente, por favor. La estructura urbana. Primero, la estructura urbana hace referencia a la organización que adoptan los elementos constitutivos de la ciudad en un momento determinado del tiempo. Estos vamos a decir lo que son, o que están divididos, vamos a decir así que están divididos en uso de suelo urbano, sistema vial, espacios verdes, equipamiento urbano y soporte infraestructural. Los usos de suelo urbano se definen como uso de suelos a las actividades urbanas localizadas en un determinado punto de espacio. Los usos de suelos pueden ser rurales o urbanos. Sistema vial. El sistema vial incluye el conjunto de la red vial urbana y regional. Los espacios verdes. El sistema de espacios verdes incluye el conjunto de espacios públicos, parques, paseos, plazas, plazoletas que sirven para la expansión, recreación y pulmón de una ciudad. Equipamiento urbano. Se entiende por equipamiento el conjunto de recursos e instalaciones cubiertas, libres, fijas o móviles, con distintas jerarquías y grados de complejidad. Y por último, el soporte infraestructural. Se entiende por infraestructura el conjunto de equipos e instalaciones que cumplen con la función de soporte y apoyo de las distintas actividades y que además contribuyen al saneamiento e higiene urbano. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar sobre la historia de la corrupción en el Perú, el capítulo 4. Siguiente, por favor. Primer subcapítulo, vamos a decirle, es la modernización y sus secuaces. En esta primera parte hablamos de Manuel González Prada y sobre las memorias que él deja sobre el ejército chileno. Manuel González Prada fue un testigo presencial de la caída y ocupación de Lima por el ejército chileno. Elaboró a partir de estas dolorosas memorias una fuerte crítica literaria contra la dirigencia política y social del país, pues la considera responsable del desastre. El escritor se convirtió en uno de los luchadores y críticos más implacables contra la corrupción en la historia moderna peruana. González Prada expuso con claridad el legado y las raíces históricas del liderazgo corrupto, inepto e irresponsable. Siguiente, por favor. González Prada sostenía, se alquilan militares del siguiente subcapítulo. González Prada sostenía que la guerra, el desastre económico y una sustancial pérdida de territorio no había servido de lecciones para enmendar los males heredados. El camino hacia la corrupción inevitablemente comenzó con el renacimiento de los feudos militares, pagados y mantenidos por extranjeros y nacionales, hecho que reforzó a grupos o redes de interés. En este capítulo se resumen los diferentes actos de corrupción que ocurrieron durante los gobiernos posguerra, con Chile principalmente los gobiernos del general Miguel Iglesias y el general... Alumno Anco, una interrupción. Sí, estamos en el informe 6. Sí. González Prada no es acá, creo. Mariela, corríjanme. González Prada es en el siguiente informe. No, sí nos tocó. Sí nos tocó este libro, ingeniero. A ver, Víctor. Mariela. Sí, doctor, estoy verificando eso en este momento. Ya. Correcto, doctor. Estamos hablando del equipo D. Y el claro, al equipo D debió tocarle a Alfonso Quirós. El equipo D es Historia de la corrupción en el Perú. Sí, exacto. Capítulo 4. Capítulo 4, sí. Ya, pero usted está hablando de González Prada. Sí, eso decía. No entiendo, pues, ¿qué cosa le ha tocado? Ingeniero, disculpe, buenos días. Sí, adelante. Soy parte del equipo de sí. El capítulo habla de el escritor González Prada, quien fue uno de los que evidenció todo la corrupción en esa época, ingeniero. Ya, pero Víctor, ¿puedes aclarar, por favor, qué cosa se le ha asignado a este equipo?
Sí, doctor, se le ha asignado el capítulo, la lectura del capítulo 4 del libro Historia de la Corrupción en el Perú. ¿Autor quién? Espere, autor Alfonso Quirós. Ya, entonces no entiendo lo que explica el alumno. Estamos hablando ahorita, ingeniero, sobre el resumen del libro. Puede ver en el PDF el índice, ahí está justamente todos estos subtítulos. Estamos hablando ahorita del resumen, todavía no hablo del autor. En el capítulo 4, ¿a usted les ha tocado la modernización y sus secuelas? Sí, exacto. Dice, en el capítulo 4, la modernización y sus secuelas es del año 1884 a 1930. Se alquilan militares, el contrato Grace, el legado del califa, Leguía y los civilistas, escándalos del oncenio de Leguía, sanciones ineptas, legados duraderos. O sea, usted tiene 20 minutos, dentro de esos 20 minutos por lo menos tiene que tocar el contrato Grace, la parte del oncenio de Leguía, ¿no? Eso es lo que estamos esperando. Ajá, pero también... A ver si he entendido. El tema también puede haber sido tratado por González Prada. Eso puede ser. No he leído yo el contenido, doctor, pero Ya. de Bueno, lo que se tiene que hablar es del contrato Grace. A ver, vamos a Se ver habla- que continúe. Sí. Ya, ok, gracias. Más se habla de González Prada. Bueno, está bien, gracias. Bueno, entonces, como seguía, se alquilan militares, te habla de González Prada, que sostenía que la guerra, el desastre económico y sustancial pérdida de su territorio no había servido de lecciones para enmendar los males heredados. El camino hacia la corrupción inevitablemente comenzó con el renacimiento de los feudos militares pagados y mantenidos por extranjeros o nacionales, hecho que reforzó a grupos o redes de interés. En este capítulo se resumen los diferentes actos de corrupción que ocurrieron durante los gobiernos posguerra con Chile, principalmente los gobiernos del general Miguel Iglesias y del general Sabino Cáceres, los cuales se sumieron en un tenso conflicto político y armado por el poder. Siguiente, por favor. Contrato Grace. Las negociaciones de contrato Grace pasaron por diversas etapas entre 1886 y 1890 y estuvieron a punto de fracasar por completo en diversos momentos. Lo que estaba en juego era la difícil cuestión de las deudas impagas de 1869, 1870 y 1872, por aproximadamente 32 millones de libras esterlinas. Bajo las condiciones de derrota y depresión económica, el Perú era incapaz de pagar semejante deuda, a pesar de los métodos inescrupulosos y nada éticos usados para aprobar el contrato Grace. El convenio desempeñó un papel importante en la recuperación financiera y económica del Perú, a retirar grandes obstáculos al ingreso de inversiones extranjeras directas y de cartera. Siguiente, por favor. El legado de Califa. Fue González Prada quien siguió de cerca la carrera de Piérola. El escritor distinguió a Piérola como uno de los peores líderes políticos de la historia. Piérola cultivó una nueva alianza estratégica con los civilistas. Sus antiguos enemigos le dio el espalda a los seguidores más radicales y atendió más bien a la élite económica y a sus nuevos tratos con el gobierno. El segundo régimen de Piérola fue una dictadura económica que no respetó las normas fiscales ni las cuentas transparentes del sector público. Llevó a cabo una serie de aparentes reformas con la intención política de retener el poder, atendiendo a los intereses financieros y económicos que respaldaban su gobierno. Piérola y un congreso colaborador introdujeron diversas medidas. Siguiente, por favor. Leguía y los civilistas. Acá vamos a hablar también ya más acerca de Piérola. El gobierno de Manuel Pardo fue capaz de derrotar a Piérola. Los civilistas lograron la modernización institucional liderada por José Pardo y Manuel Candamo. El gobierno de los civilistas tuvo un nivel de corrupción, pero fue uno de los más bajos. Ya el problema principal de esto fue el mal funcionamiento de las instituciones electorales. Durante el gobierno de Leguía se denunció abusos y explotaciones sobre los indígenas amazónicos. Luego de este gobierno seguiría el gobierno de Billinghurst, que fue de estilo dictatorial, expropió muchas empresas nacionales y su gobierno finalizó con un golpe de estado de Benavides, el cual este gobierno pasó sin pena ni gloria debido a que no supo controlar los problemas financieros que atravesaba el país. Luego de esto siguió el segundo gobierno de Manuel Pardo, el cual fue muy criticado por los bajos impuestos que pagaba la empresa London Petroleum CO. Su gobierno finalizó con el golpe de estado de Leguía, el cual tuvo respaldo militar. Siguiente, por favor.
Escándalo del oncenio de Leguía. Al comienzo de su segundo gobierno, Leguía interfirió en el Congreso y convocó una asamblea constitucional para reformar la Carta Magna de 1860, justificando su proceder con la excusa de combatir conspiraciones recurrentes. Leguía destruyó a la dirigencia civilista mediante encarcelamientos en la isla de San Lorenzo, deportación y ataques de turbas contra casas y oficinas de prensa. Siguió entonces una devastadora agresión contra otros grupos políticos. Con los adversarios políticos encarcelados, Leguía comenzó su política de grandes obras públicas plagadas de corrupción y financiadas por deuda externa. Los masivos préstamos de la banca estadounidense financiaron obras públicas asignadas a contratistas norteamericanos. Siguiente, por favor. El desorden y la venalidad se evidenciaron desde el inicio del nuevo régimen. La corrupción prevaleció en todo ámbito administrativo. El mal ejemplo fue dado por los ministros y empleados públicos de alto rango, que llegaron a su cargo sin riqueza personal y en corto tiempo aparecían amasando fortunas. La negociación de la cuestión de Tacna y Arica con Chile, el asunto más importante en materia de relaciones exteriores, tenía como base una política de rearme que implicaba mayores gastos fiscales. La iniciativa de Leguía de comprar las armas más nuevas desde entonces, los submarinos y aeroplanos, les brindó fuerte apoyo entre los militares y los seguidores nacionales. En 1928, el embajador británico en el Perú reportó serias irregularidades en la venta de destructores navales y material de guerra al Perú por valor de 5 millones de libras esterlinas. Durante los últimos meses del oncenio, la popularidad de Leguía se encontraba en su punto más bajo, y eran pocos los que creían que las noticias sensacionalistas eran ciertas. Los préstamos extranjeros para refinanciar la inmensa deuda pública y comprar equipos militares fueron cancelados o reducidos de su fuente debido a la Gran Depresión. Siguiente, por favor. Sanciones ineptas. Una vez que Sánchez Cerro asumió el poder, este creó el Tribunal de Sanción Nacional, el cual se encargaría de investigar, juzgar y castigar los delitos de abuso de cargos públicos de régimen de Leguía. Eso no fue tan fructífero, ya que solamente de las 664 acusaciones, 10 terminaron en condenas y la confiscación de propiedades mal habidas, debido a la interferencia militar y a la incapacidad de llevar a cabo los procesos. Siguiente, por favor. Legados duraderos. En 1934 se interrogaron al presidente y vicepresidente de la Electric Boat Company, que había negociado la venta de submarinos durante el oncenio de Leguía. Los fondos para esta adquisición se dieron mediante el incremento de la deuda externa y la emisión de bonos de la deuda interna, con la finalidad de poder competir en la carrera armamentista con Chile. Entre 1924 y 1926, la Marina de Perú adquirió 4 submarinos y los ejecutivos de la Electric Boat Company autorizaron que se dé una comisión por submarino a los funcionarios. En otro escenario, entre 1927 y 1929, esta compañía prometió dar un soborno a Juan Leguía por la compra de cada nave, y según el vicepresidente, lo que se daba a conocer como un soborno decía que en América del Sur era una vieja costumbre y que así se cuidaban los amigos mediante negociaciones gubernamentales. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el autor. Alfonso Quirós Norris fue un destacado historiador peruano, pionero en el estudio del pasado de las finanzas peruanas. Aplicó en sus investigaciones y publicaciones la disciplina y el esfuerzo que aprendió cuando fue un exitoso competidor de natación, representando al Perú en las categorías infantiles y juveniles. Estudió en el Colegio Markham de Lima, de donde le quedaría para el resto de la vida amigos entrañables y un admirable dominio del idioma inglés. Tanto en su vida profesional como en su vida personal, encarnó como nadie un adjetivo inagotable, un calificativo que reflejó no solo su tenaz labor profesional y su escrupuloso examen de fuentes documentales, sino la vitalidad y la creatividad con la que atravesó por los vertiginosos cambios producidos hacia el final del siglo XX, como las reformas del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, el fin de la Guerra Fría, el comienzo de la era de la globalización, donde se reformulaba el rol del Estado y el debate del fujimorismo.
Muy bien, pasamos al debate entonces. Llamamos al equipo C, al alumno Badillo Chinchay, que haga las consultas respectivas hacia el alumno Anco Vilca. Enciendan sus cámaras, por favor. Buenos días con todos. Mi consulta es sobre las ciudades. Hoy en día el crecimiento poblacional está siendo muy agresivo, muy alto. Y quería saber cómo, o en su opinión, cuáles serían las soluciones para sobrellevar esa situación. ¿Las qué, perdón? ¿Las qué? La última parte. Debido a que las ciudades son un centro donde hay una densidad muy grande de personas, y esta se viene acumulando, viene incrementando mucho más, y ya no se cuenta. Digamos que empezamos a tener problemas muy graves, ¿no? Como el tema del agua. En este caso, ¿cuáles serían las posibles soluciones que plantearía para esta situación? Bueno, para disminuir, algo sí entendí la población, o más que todo, creo yo, el centralismo. Mi cámara está encendida. Creo yo que Lima ahorita sufre lo que es el centralismo. Toda la mayor cantidad de población se centra ahí en Lima, y creo que una solución para que esto no se dé sería, creo, la construcción de carreteras que una Lima con las diversas provincias del país, porque una solución, porque se dice mucho que el progreso de un país lo que trae son las carreteras, porque esto une las diversas provincias con Lima. Entonces de esta forma se haría más fácil que la modernización no solo se dé en Lima, sino también en las demás provincias. Prácticamente creo que eso sería una solución para evitar ese centralismo, esa mayor concentración de población en un solo lugar. ¿Qué le parece la opinión a su compañera? Me parece una opción, pero bueno, podría complementar que actualmente tenemos una distribución política de regiones, y se ha visto, se ha evidenciado que los presidentes de cada región, por ejemplo, no están desarrollando una labor muy activa, ¿no? Yo creo que más bien debería reforzarse esas autoridades, y que ejecuten, ¿no?, los presupuestos que se les ha encomendado, para que así puedan generar oportunidades a las personas de cada región, y así de repente no generar un centralismo más que todo en Lima, ¿no? Y para eso quizás sí, la idea que mi compañero propone me parece que es aceptable, ¿no?, que se podría dar. Esa sería mi réplica. Muy bien. Bien, pasamos entonces a la siguiente consulta. Para el alumno Escobedo Flores, que haga la consulta respectiva según lo expuesto hacia el alumno García Galarza. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, por favor. ¿Alumnos? Se ve. ¿Escobedo Rodríguez era o Escobedo Flores? Escobedo Rodríguez. Ya mi pregunta sería acerca de cuáles son las consecuencias que trae consigo la sobrepoblación o el centralismo, y qué debería hacer en este caso el Perú para solucionar estos problemas que hoy en día estamos viendo, que hoy en día se ven, por ejemplo, mucho centralismo. Bueno, los principales problemas, a ver, me parece que son más que todo cuando hay, bueno, en el Perú más o menos fue la inmigración masiva, ¿no? Aquí, especialmente a Lima, en la época del terrorismo, y eso fue porque muchas personas trataban de huir, ¿no? Justamente por eso. Entonces, bueno, uno de los problemas creo que generó eso fue, primero que nada era la falta de planificación urbanística, ¿no?, que hubo en la ciudad de Lima. Pues no hubo una planificación como existe en otros lugares. Entonces, en otros países, mejor dicho. Entonces, esa falta de planificación hizo que algunas personas invadieran, ¿no? Invadieran terrenos y todo eso. Y bueno, y hizo un crecimiento caótico de población. Y bueno, eso no se culpa, ¿no? Porque en sí trataban de buscar una nueva oportunidad, porque recordemos que en esa época ahí en el campo
bueno, en la sierra o en otras zonas del Perú, no había muchas oportunidades, exactamente también por lo del terrorismo. Y buscando huir de eso, emigraron, ¿no? Muchas personas acá a Lima y a otras ciudades también. Y ahora, el más el centralismo aquí en Perú, sí es demasiado centralista, porque el 23% de la población está en Lima, es decir, y el 66% es en el resto del territorio, es decir, en Lima hay una alta densidad demográfica. Bueno, hasta ahora se puede ver que todavía en Lima hay muchos lugares que, por ejemplo, no tienen acceso a agua potable o incluso a servicios no como de luz. Y entonces, bueno, los alcaldes todavía no solucionan esos problemas, ¿no? No sé en realidad por qué será, por qué no quieren solucionar. Deberían, ¿no? Deberían, pero bueno, esto más en la general de las zonas más alrededor, ¿no? De Lima, los conos, se puede decir, o las zonas más olvidadas algunas veces, ¿no? Y hay muchos casos de eso, ¿no? Especialmente que les afectó mucho en esta época de la pandemia. Bueno, ese sería uno. Otros problemas también que hay en las ciudades son las de la delincuencia, ¿no? La delincuencia, la corrupción, bueno, todas esas cosas que conocemos. Esa sería mi respuesta, compañero. Claro, ¿Qué opina su compañero? yo estoy de acuerdo con lo que mencionó mi compañero, que cuando existen estos factores de centralización, existen lo que son cambios demográficos, ¿no? Con la acumulación de población en ciertas ciudades, lo que trae consigo, como mencionó, lo que es la inseguridad ciudadana, y también puede traer consigo factores buenos, ¿no? Como el intercambio cultural, de, por ejemplo, la interculturalización de nuestro propio país, ¿no? Porque sabemos que acá tenemos bastantes culturas. Como vemos, puede tener aspectos positivos y negativos dependiendo de cómo gestione el gobierno estos factores. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Bueno, pasamos entonces a las siguientes consultas. Llamamos al alumno Espinosa Ciña que haga las consultas hacia el alumno León Yaranga. Enciendan sus cámaras, por favor. Buenos días, ingenieros. Disculpe, estoy cargando mi tablet y cuando cargo no puedo prender mi cámara, disculpe. Pero quisiera preguntar de igual forma. Mi pregunta sería, en este caso, bueno, algún ventaja y desventaja de una ciudad desarrollada, ¿no? ¿Y qué trae consigo ello? Bueno, ventajas y desventajas, ¿no? Bueno, la ventaja de que haya una ciudad desarrollada es que tenga mejores oportunidades, ¿no? Mejores oportunidades para su población, porque una ciudad mejor desarrollada tiene más recursos de repente para poder beneficiarse. Tiene, ¿cómo se llama? Mejores oportunidades, ¿no? Porque están mucho más desarrolladas que otras ciudades en el ámbito tecnológico, de repente, en el ámbito económico, y por ello eso sería una ventaja. Y una desventaja es, claro, que si es que se tiene muchos recursos de repente, pues algunos quieran explotar de repente de manera irracional esos recursos y busquen solo su beneficio propio. Eso sería una desventaja para unas ciudades que son más destacadas, ¿no? Sí, concuerdo con mi compañero y bueno, quisiera agregar también el hecho de la sobrepoblación también, que la gente migra de provincias o inclusive de los que viven en Perú, bajan a otros países también, a buscar, como dices también tú, con una ventaja que son las oportunidades que se tienen, ¿no? Que ya son por ejemplo, también en otras provincias o en otros lugares siempre se observa el hecho de que la pobreza también, que es muy
es algo que, con lo cual hasta el día de hoy muchos pasan, ¿no? Entonces la mayoría busca eso, ¿no? Bueno, solamente agregar eso. Gracias. Muy bien. Bueno, pasamos entonces ahora a las consultas del alumno Rodríguez Hernández hacia el alumno Mateo Bustillos. ¿Se encuentra el alumno Rodríguez Hernández? Alumno Rodríguez Hernández, ¿está presente? Última llamada, Rodríguez Hernández. No, no está. Bueno, pasamos entonces a las consultas del alumno Sánchez Alayo hacia el alumno Mateo Bustillos. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras. Ok, mi pregunta es sobre el libro que expusieron. Vemos que la corrupción ha estado presente ya en muchos gobiernos, pareciera que desde la colonia. Pareciera que el Perú viviera con la corrupción. Mi pregunta es, ¿crees que en la actualidad esta corrupción que se ve desde el pasado se ha disminuido o crees que sigue progresando y se va agravando cada vez más? Esa es mi pregunta. Muy bien. Sí, bien, buenos días. Bueno, hablamos de corrupción desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde la época colonial hasta nuestros días. Sin embargo, haciendo un balance a los gobiernos que han pasado de turno en nuestro país, en los últimos cerca de 40 años, todos los expresidentes que han pasado fueron materia de investigación, algunos han sido encarcelados preventivamente y con fuertes acusaciones. En todo caso, la corrupción desde un principio se ha unificado, ¿no? Esto hablamos desde la época del gobierno de Fujimori. Anteriormente no consistía en una unificación de corrupción como la conocemos hoy. En todo caso, en la actualidad, en el Perú la corrupción es un sistema basado en la mucha organización que tiene y todo el proceso en el que se hace el dinero, ¿no? Desde el lavado de activos, malversación de fondos. En todo caso, hablándote de la actualidad, la corrupción se ha ido incrementando. Sin embargo, han insistido por parte de la población que se contrarreste esto mejorando ciertas medidas, cosa que el gobierno no se ha involucrado con ello, dado que son los mismos presidentes, son los mismos gobernadores quienes sufren este efecto de corrupción, materia del cual son investigados y con fuertes acusaciones, como bien decía. Eso sería mi respuesta a la pregunta que usted me dice, compañero. Claro, estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero. Como menciona, en los últimos años casi todos los presidentes están siendo investigados y en cierta parte es culpa también de las personas y los presidentes por los que votan. A su vez, las instituciones también están llenas los cargos altos de las instituciones están llenos de gente corrupta, en la mayoría de casos. Esto es porque, como ya lo había mencionado mi compañero, la corrupción en el Perú es un sistema. Y estoy de acuerdo con todo lo que menciona. Muy bien. Pasamos entonces a las consultas del alumno Zulca Loaiza hacia el alumno Obispo López. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras. Los escuchamos. ¿Me pueden ver? ¿Sí? Sí. Sí, bueno, mi pregunta va acerca sobre las ciudades. ¿Por qué surgieron las ciudades? Es decir, ¿por qué hay la necesidad de formar una ciudad? Los primeros hombres que poblaron el mundo, que eran cazadores y recolectores, ¿qué necesidad tuvieron de formar una ciudad? ¿Y cómo surgió esta ciudad? Compañero, respondiendo a su pregunta, en este caso, las ciudades surgieron por un proceso de las comunidades antiguas, primitivas, ya que, como sabemos, las comunidades antiguas, primitivas,
eran nómades y luego pasaron por un proceso de ser seminómades, nómades, y luego finalmente se volvieron sedentarias, ¿no? Es decir, es un proceso en el cual, a medida que el hombre se fue desarrollando con nuevas aptitudes, nuevas características, una de ellas, que es el sedentarismo, se fue acentuando más, ¿no? Al punto que cuando, por ejemplo, básicamente podría decir que la agricultura ha sido, la agricultura y la ganadería han sido la base para que, por ejemplo, el hombre se pueda ser sedentario, ¿no? Y se pueda sentar en un lugar y pueda desarrollarse, ¿no? En un único lugar, ¿no? Eso lo demuestra la revolución neolítica que hubo hace muchos, miles de años. Entonces, cuando se dio la revolución neolítica, en este caso el hombre dejó, ¿no?, de ser nómade y se volvió sedentario, ¿no?, para poder posteriormente formar las primeras ciudades del mundo, ¿no?, y las primeras civilizaciones del mundo, ¿no? Yo creo que eso fue, ¿no?, la piedra angular que para que se formen las ciudades ha sido que el hombre se ha desarrollado y ese proceso de desarrollo ha generado que se formen las ciudades, ¿no? Eso es todo mi respuesta. Gracias, compañero. Sí, me quedó muy claro tu respuesta y también un poco hablar sobre lo importante que fue la agricultura, ya que al producir excedentes, estos permitieron la sedentarización, ya que, o sea, no tenían la necesidad de ir a otros lugares para buscar alimentos o recursos. Entonces, el control de la producción de la tierra, pienso que fue las que sentó las bases de la jerarquía social en los primeros establecimientos fijos. Eso es todo. Muy bien. Bien, con eso hemos completado el debate. Así es, doctor. Terminamos con los equipos restantes la siguiente clase. Nos vemos el día viernes. Gracias por su participación, alumnos. Recuerden que si no vienen a una sesión de las sustentaciones, no tienen nota de informe P2, ¿sí? Eso sería todo para recalcar. Bien, gracias por su participación nuevamente. Gracias, Víctor. Gracias, doctor. Es todo de mi parte. Gracias, doctor. Gracias, Mariela. Estudiantes, muy buenos que estén ustedes trabajando. El doctor Ríos ha mencionado que hay muy buenas notas. Eso es muy positivo. Lo importante ahora es que todos tengan muy buenas notas. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, alumnos. Gracias, Víctor. Gracias, Mariela. Hasta luego. Hasta el viernes. Hasta el viernes, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Víctor.